Hola a todos, hoy vamos a explicar la traslación de funciones. Básicamente vamos a tener una función y igual a f de x dada por cierta fórmula, ya veremos ejemplos concretos, y vamos a tener en esencia dos posibilidades, aunque aquí os estoy mostrando cuatro. En esencia dos porque estas dos primeras son básicamente dos caras de una misma moneda. En estas dos primeras traslaciones lo que vamos a hacer es sumar o restar una constante, podéis pensar en cualquier número, y vamos a sumar o restar a la función, a f de x. Y en las dos de abajo lo que hacemos es sumar o restar una constante, un número, pero a la variable x. De hecho, si nosotros cogiéramos arriba la k y la trajéramos al otro lado, lo que estamos haciendo es sumar o restar una constante a la variable y. O sea que también se puede ver como sumar o restar constante a la variable y, aunque para entender mejor estas dos primeras, la verdad es que es mejor pensar que estamos sumándole a la función. Tenemos la fórmula que sea y añadimos más 2, más 3, más 4, o restamos menos 2, menos 3, menos 4. La forma en la que sumamos constante a la variable x es un poquito más complicada y vamos a posponerla un momentito para verla con ejemplos y que quede más claro. Empezamos sumando o restando una constante a la función. Si partimos de la función y igual a x cuadrado, lo que tenemos f de x más k se traduce en x cuadrado más k, y cuando restamos se traduce en x cuadrado menos k. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a ver una animación con GeoGebra para que se entienda un poquito mejor. Mi primera función que vemos es la función igual a x al cuadrado. Y ahora lo que voy a hacer va a ser añadir esta función que va a ser igual a x cuadrado más la constante. En principio la constante es 0, entonces coincide la función con la que yo tenía. Pero lo que voy a hacer ahora es sumarle 1, 2, 3, 4 hasta 5 y vamos a ver qué es lo que está cambiando en la función. Ahora es el momento donde deberías parar el vídeo y pensar, cuando yo haga x cuadrado más 1, x cuadrado más 2, ¿qué le va a pasar a la gráfica? Para el vídeo. Vamos a ello. X cuadrado más 1 es la función, la gráfica de la función roja. Cuando sumo 2 y 3, cuando sumo 2, sumo 3, sumo 4, sumo 5 y así lo tengo sucesivamente. Repito otra vez, partimos de esta función y si sumamos a la fórmula, a la función, una unidad, tengo esto, tengo eso, tengo eso, tengo esto y tengo esto. ¿Acertaste? Es posible que sí. Lo que seguro que vas a acertar es qué va a pasar cuando reste unidades a la función. Si resto 1 tendré x cuadrado menos 1, si resto 2 x cuadrado menos 2 y así sucesivamente. Para un momento el vídeo y piénsalo. Aquí hace falta menos tiempo porque seguro que ya has adivinado que lo que iba a suceder es esto. La función se está desplazando hacia abajo. ¿Cuánto? Pues tantas unidades como restemos. Si os fijáis a la izquierda arriba tenéis la función en rojo. Ahora veremos qué pasa con la función en azul, pero la función en rojo, x cuadrado menos 3, hemos bajado 3 unidades. Y si ponemos x cuadrado más 4, estamos subiendo 4 unidades. La forma se mantiene exactamente igual, pero trasladamos la gráfica. Hacia arriba cuando sumamos y hacia abajo cuando restamos. En conclusión, si sumamos o restamos una constante a una función, la gráfica se desplaza en vertical, se mantiene exactamente igual, pero se desplaza hacia arriba o hacia abajo. Bien, vamos a pasar ahora al otro desplazamiento que queremos estudiar. Tenemos la función x cuadrado y ahora no le sumamos a la función la constante, sino que solamente le sumamos a la variable. ¿En qué se traduce esto? Pues que tenemos que en vez de x cuadrado tenemos x más k al cuadrado
y en vez de x cuadrado tendremos x menos k al cuadrado. X más 1 al cuadrado, x más 2 al cuadrado, y vamos a ver qué va a pasar con otra animación de GeoGebra. En esta animación hemos dibujado una función en azul. Esta función va a tener desplazamientos sumándoles números del 1 al 5 o restándoles números del 1 al 5 a la variable. Entonces el deslizador k ahora está en 0, así que coincide con la función verde que es x cuadrado, pero vamos a sumar y vamos a tener x más 1 al cuadrado, x más 2 al cuadrado, x más 3 al cuadrado, etc. Bien, piensa un momentito también, antes como sumábamos a la función o restábamos, también podemos ver como que sumábamos a la variable y la variable y estaba en el eje vertical, pues los desplazamientos, las traslaciones que ocurrían eran traslaciones verticales, arriba o abajo, ¿vale? Como a lo largo del eje y. Ahora estamos sumando a la variable x. La variable x está en el eje horizontal. ¿Qué crees que va a pasar? Si necesitas parar el vídeo, este es un buen momento. Bien, vamos a ver qué pasará. Vamos primero a sumar, ¿vale? Seguro que estás pensando que va a haber un desplazamiento horizontal. Y en efecto, si yo sumo, se desplaza horizontalmente. Es posible que te haya chocado que al sumar, en vez de hacia la derecha, se desplace hacia la izquierda. Pero es así. La función x más 2 al cuadrado es un desplazamiento de x al cuadrado, pero hacia la izquierda. Bueno, y seguro que ahora no te sorprende que al restarle, la función se va a ir hacia la derecha. Entonces, cuando yo tengo una función cualquiera, x cuadrado, y le sumo a la variable x, tendré x más 1 al cuadrado y la función se me desplaza hacia la izquierda tantas unidades como esté sumando. Y se me desplazará a la derecha tantas unidades como esté restando. Cuidado, que parece un poco antiintuitivo, pero es así. Al restar me voy a la derecha y al sumar me voy a la izquierda. Como conclusión tenemos que cuando sumamos o restamos una constante a la variable x, la gráfica se desplaza en horizontal. La forma exactamente la misma, pero desplazamos hacia la izquierda o hacia la derecha. Vamos a continuar ahora con el ejemplo de la función y igual f de x 1 partido x. Antes hemos visto parábolas, ahora vamos a ver hipérbolas. En este caso vamos a ver todas las posibilidades que tenemos, tanto sumando o restando a la función. En concreto, al sumar a la función tendríamos 1 partido x más k y al restar 1 partido x menos k, pero si sumamos a la variable lo que vamos a tener es 1 partido x más k o 1 partido x menos k al restar. Fijaos la diferencia, al sumar a la función la k va fuera y al sumar a la variable la k va justamente en el denominador. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes, pasamos al GeoGebra y tenemos dibujada la función 1 partido x. La función 1 partido x tiene a los ejes como asíntotas, que son las rectas a las que se va pegando esa función, y lo que vamos a dibujar ahora es la función 1 partido x cuando sumamos a la función una constante o la restamos. En principio k es igual a 0, hemos sumado a 0, así que estamos en la misma función, pero conforme vamos sumando 1, pues nos ocurre igual que la función se nos va trasladando hacia arriba. Y cuando restamos, la función se nos va trasladando hacia abajo. Una vez más, sumar a la función, sumar sería lo mismo a la variable y hace un desplazamiento en el eje vertical. Un desplazamiento hacia arriba o un desplazamiento hacia abajo. Fijaos que cuando sumamos 1, lo que ocurre ahora es que la asíntota pasa de ser el eje x, que es la recta y igual a 0, a ser la recta y igual a 1. En este caso la recta y igual a 2 sería la asíntota, y igual a 3, igual a 4 e igual a 5. Si restamos las asíntotas y igual a menos 1,
y igual a menos 2, y igual a menos 3, y igual a menos 4 son esas asíntotas, esas rectas a las que la función se va pegando. ¿Qué pasa si nosotros ahora sumamos a la variable? Teníamos la función 1 partido x más 1, por ejemplo. Pues lo mismo, pero el desplazamiento va a ser en el eje x, un desplazamiento horizontal. Recordad que cuando sumamos a la variable x, lo que ocurre es que se va la función hacia la izquierda, pero si restamos, la función se va hacia la derecha. Las asíntotas que cambian ahora son las asíntotas verticales. En vez de ser la función que tiene una asíntota vertical en el eje y, que es la recta x igual a 0, pues al sumar pasa a ser la asíntota la recta x igual a menos 1, x igual a menos 1, x igual a menos 2, menos 3 y así sucesivamente. Y cuando restamos, las asíntotas serían x igual a 1, igual a 2, igual a 3 y así sucesivamente. Veremos en un momento unos ejemplos un poquito más complicados en los que sumaremos tanto a la función como a la variable y lo que ocurrirá es que estamos variando las asíntotas, tanto la horizontal como la vertical. Vamos a ver ejemplos más avanzados de los dos tipos, tanto de parábola como de hipérbola. Lo que tenemos aquí es una función que es una parábola. Se puede hacer el estudio completo de la parábola, pero también podemos hacer la gráfica atendiendo a las traslaciones. Lo que tenemos que hacer es buscar una representación de esta parábola en la que aparezcan, por un lado, sumas en la variable y por otro lado, sumas en la función. Vamos a utilizar el método que se conoce como completar cuadrados. La idea es que escribamos la fórmula de la función como un cuadrado de una suma o una diferencia más o menos una constante fuera, y podremos hacer las traslaciones. Si nosotros pensáramos que la fórmula, en vez de como está escrita, es una cosa así, más 4, ahí ya tendríamos un cuadrado. ¿Por qué? Pues porque el primero, x al cuadrado, sería cuadrado del primero, tendríamos también el cuadrado del segundo, y lo que nos tiene que quedar en medio es el doble del primero por el segundo. Doble del primero por el segundo. ¿Es eso queda así? Y la respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque si x al cuadrado es igual al cuadrado, pues a tiene que ser igual a x. Y si b al cuadrado es igual a 4, pues b tiene que ser igual a 2. Entonces, el 2 por a por b tendrá que ser 2 por x por 2, que es 4x, y entonces la cosa queda exactamente igual. Y eso es un cuadrado perfecto porque, si recordáis, 2 al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado es a menos b al cuadrado. Entonces, x cuadrado menos 4x más 4 va a ser x menos 2 al cuadrado. Así que si completamos el cuadrado de esta forma, ya tenemos una traslación en la que yo estoy restando una cantidad a la variable. Pero el problema es que de aquí a aquí no tenemos lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que nos falta para que esas dos expresiones sean iguales? Pues sencillamente sumarle 2 unidades. Si nosotros sumamos 2 unidades, pues ya lo tenemos, porque lo de arriba, que es 6, y lo de abajo, que es 4 más 2, es exactamente lo mismo. Siempre vamos a poner lo que necesitamos aquí y después completaremos con lo que haga falta. Y lo que vamos a obtener es que esta función será x menos 2 al cuadrado más 2 unidades. ¿Para qué nos sirve esto? Bien, hemos pasado de la función que era x cuadrado menos 4x más 6 a la función que es x menos 2 al cuadrado más 2. Y esto nos sirve para escribir a partir de la función original, que va a ser y igual a x al cuadrado, la función final mediante traslaciones. Si yo tengo que mi función original es y igual
x al cuadrado, lo que voy a hacer primero va a ser una traslación en el eje horizontal. Y voy a tener, como hago x menos 2 al cuadrado, resto menos 2, así que me desplazo 2 unidades hacia la derecha. Así que la primera traslación sería esta. Las funciones tienen que tener la misma forma. El problema son mis dibujos. Así que esta función morada sería x menos 2 al cuadrado. Estoy haciendo la traslación horizontal, la traslación de 2 unidades. Y ahora, para hacer la tercera función, lo que tengo que hacer es sumar otras 2 unidades, pero ahora estoy sumándole 2 unidades a la función. Así que lo que voy a hacer es subir la función 2 unidades. Y mi función final quedaría tal que así. Las funciones tienen exactamente la misma forma, el problema es el dibujo que yo hago. Así que esta función es la función final, x menos 2 al cuadrado más 2. Con esto lo que consigo es que a partir de la función y igual a x al cuadrado, esta función básica que debemos conocer, obtener cualquier otra función mediante traslaciones. Vamos a ver un ejemplo más para que veamos el método de completar cuadrados y cómo hacer las traslaciones de nuevo. En este caso voy a explicar una forma gráfica de completar cuadrados. La idea es la siguiente. Cuando yo hago a más b al cuadrado, pues tengo a, tengo b, tengo a, tengo b, pues básicamente lo que estoy teniendo es a por a al cuadrado, b por b, b al cuadrado y ab, y ab. Por eso es bien conocido que a más b al cuadrado es a al cuadrado más 2ab, fijaos en el área de los dos rectángulos, es 2ab más b al cuadrado. Entonces, si yo quiero completar el cuadrado, básicamente lo que hago es escribir las cosas dentro de mi cuadrado y ver quiénes son los números que tengo fuera. En particular, con la función que tengo, me voy a fijar en x cuadrado más 6x y los voy a escribir dentro del cuadrado. ¿Dónde van a ir? Pues x cuadrado es uno de los cuadrados que aparecen, así que x cuadrado estará aquí. Y el 6x va a venir del doble del primero por el segundo, que aparecen en los rectángulos. Así que lo que voy a tener es que 3x estará por un lado y 3x estará por el otro. Si fuera negativo pondría menos 3x y menos 3x. Entonces, ¿qué van a aparecer abajo? Pues abajo aparecerá x y 3 y aquí x y 3. ¿Y qué es lo que me queda en el último cuadrado? Pues en el último cuadrado, para completarlo, 3 por 3, 9. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que si yo quiero completar el cuadrado con x cuadrado más 6x, lo que necesito es un más 9. Y eso va a ser exactamente igual a x más 3 al cuadrado. Así que la función va a tener esta pinta, pero ojo, tenemos que ajustar las cosas, porque antes teníamos un menos 5 y ahora hemos pasado a un más 9. ¿Qué es el número que necesitamos para ajustar? Pues para ajustar yo tengo que restar algo a 9 para que me llegue a menos 5. Ese algo va a ser un menos 14 porque 9 menos 14 es menos 5. Como toda esta parte es el cuadrado, lo que obtengo aquí al final es menos 14. A la hora de dibujar esta función, lo que voy a hacer va a ser una traslación horizontal de 3 unidades y una traslación vertical de 14 unidades. Como estoy sumando 3, la traslación será hacia la izquierda. Entonces 1, 2 y 3. La traslación será hasta el menos 3. Voy a cambiar la escala. La escala aquí voy a ponerla de 1 en 1 porque tengo que llegar al 14. Entonces, lo que obtengo es que partiendo de mi función inicial, que es igual a x al cuadrado, la función más sencilla, paso primero por una traslación a la función igual a x más 3 al cuadrado. Como sumo 3 me voy hacia la izquierda
igual a x más 3 al cuadrado. Y por último me voy a bajar 14 unidades hasta justamente ese vértice, que lo tendré aquí. Bueno, evidentemente la función subiría, las ramas continuarían hacia arriba indefinidamente. Y esta será la función que me pedían representar. Del mismo modo, si tengo que representar una función como y partido de x más 2 menos 5, lo que voy a hacer es, a partir de la función original, que era 1 partido x, que tenía esta pinta, igual a 1 partido x, voy a hacer las traslaciones necesarias. Primera traslación, vamos a obtener la función igual 1 partido x más 2. Con esta traslación lo que voy a tener es un desplazamiento horizontal de 2 unidades hacia la izquierda. Así que lo que va a ocurrir es que la asíntota, que antes era el eje Y, se va a desplazar 2 unidades hacia la izquierda. Es decir, que mi asíntota nueva va a ser esta recta. Y lo que ocurrirá es que la función va a tener aproximadamente esa pinta. Y por último, lo que necesito es una traslación vertical de 5 unidades. Si yo voy 5 unidades hacia abajo, lo que voy a obtener es que a partir de la función que he desplazado hacia la izquierda, pues ahora me voy a ir 5 unidades más abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Las asíntotas nuevas van a ser la asíntota que tenía antes, pero ahora vamos a bajarnos hasta esta recta. La asíntota horizontal será igual a menos 5 y la asíntota vertical será x igual a menos 2. Y la función pues va a tener aproximadamente esta pinta. Hay un caso de funciones que no parece que tengan estas traslaciones a partir de la parábola, pero si hacemos ciertas modificaciones sí que lo van a tener. Estas funciones serán funciones del tipo x más 1 partido de x más 3 o x más 1 partido de x menos 3, es decir, x más o menos algo partido de x más o menos algo. Y estas funciones en principio no parecen igual que las anteriores, pero resulta que con un poco de álgebra sí que se pueden construir. ¿Cuál va a ser el álgebra? Lo único que tenemos que hacer es una división, dividir x más 1 entre x menos 3. Es una división sencilla y voy a obtener pues x entre x 1 y tendré que x por x1 yo suelo poner menos x, cambiando el signo directamente, menos 3 suelo poner más 3, así que lo que tengo es 4. ¿Qué ocurre aquí? Pues aquí lo que ocurre es que tengo un dividendo, tengo un divisor, un cociente y un resto. Y la bien sabida prueba de la división dice que el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Así que lo que ocurre es, en mi caso, que x más 1 será igual a x menos 3 por el cociente que es 1 más el resto que es 4. ¿Qué tiene que ver esto que hemos hecho con la función inicial? Bueno, pues si dividimos todo entre x menos 3 vamos a ver la semejanza. Vamos a dividir x más 1 entre x menos 3. Eso justamente era mi función. Pero esto será igual a, si divido entre x menos 3 aquí, el x menos 3 se me cancela, así que me queda 1. Y si divido el 4 entre x menos 3, pues tendré 4 partido x menos 3. ¿Qué he conseguido? Pues he conseguido que la función se me transforme en 4 partido
x menos 3 más 1. Ahora he conseguido que la función sea traslación de la función y igual a 4 partido x cuando hago dos traslaciones. La primera sería y igual a 4 x menos 3, que es una traslación horizontal, y la segunda y igual a 4 partido x menos 3 más 1, que sería una traslación vertical. Bien, la única diferencia es que ahora, en vez de tener y igual a 1 partido de x, tenemos y igual a 4 partido de x. ¿Qué ocurre con esas funciones cuando nosotros las estamos multiplicando? Bueno, pues vamos a ver qué ocurriría. Cuando tengo un producto de una función multiplicada por un número, la gráfica que pongo en morado es k partido por x. Si k es igual a 1, la función es exactamente la misma, pero si yo multiplico por 2, por 3, por 4, por 5, ocurre lo que se conoce como una dilatación. Lo que está pasando es lo siguiente. Si os dais cuenta, el punto 1, cuando tengo la función 1 partido x, el punto x igual a 1 se corresponde con y igual a 1. Pero si la función es k igual, si tengo k igual a 2, la función sería 2 partido por x. El punto 1 en la x igual a 1 se corresponde con la y igual a 2. Y si k es igual a 3, pues el punto x igual a 1 se corresponde con y igual a 3, porque 3 partido de 1 es 3. Si yo ahora multiplico por números más pequeños que 1, la dilatación va a ir en el otro, la dilatación va a ir en el otro sentido. Se está contrayendo. Por ejemplo, cuando tenemos que k es 0,5, sería como un medio partido de x. Cuando la x está en 1, la y está en 0,5. Entonces, para dibujar esta función, lo primero que tengo que dibujar es 4 partido por x. 4 partido por x va a ser muy parecido a 1 partido por x, como acabamos de ver. Lo único que nos va a variar es que cuando la x valga 1, la y va a valer 4. Así que va a pasar por este punto. Entonces tendremos una función inicial que será aproximadamente así. Está un poquito más separado de los ejes, aunque a la larga se va a ir pegando a los dos ejes. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que vamos a hacer a partir de esta función son las dos traslaciones. La primera traslación va a ser una traslación en el eje horizontal, la x menos 3. Vamos a irnos 3 unidades hacia la derecha. Y la segunda va a ser una traslación en el eje horizontal y va a ser una traslación hacia arriba. Voy a hacer la traslación, las dos traslaciones de golpe. Si yo hago 3 unidades en el eje horizontal, lo que va a ocurrir es que la asíntota que era el eje y, x igual a 0, se me va a transformar en x igual a 3. Entonces vamos a ir 3 unidades y la asíntota va a venir justamente a esta recta de aquí. Ese sería el efecto de la traslación en horizontal. Y lo que me va a ocurrir al hacer la traslación vertical, una unidad, es que la asíntota que era el eje x, la recta y igual a 0, va a subir una unidad y la asíntota horizontal va a ser justamente y igual a 1. La asíntota vertical, como ya dijimos, va a ser x igual a 3. Si os dais cuenta también, este punto, que era el 1, 4, le va a ocurrir que se ha ido en vez de al 1 al 4 porque se ha movido la función 3 unidades hacia la derecha y en vez de estar en el 4 pues va a estar en el 5. ¿Por qué? Porque la función se movió una unidad hacia arriba.
entonces la función trasladada será aproximadamente así.